Sí, buenas tardes, gracias por la invitación. Soy Modesto Sosa, profesor titular C de la Universidad de Guanajuato, aquí en la División de Ciencias e Ingenierías y actualmente el director de la división. Yo soy dominicano, hice la licenciatura en física en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuando terminé la licenciatura en física, estaba buscando oportunidades para salir al extranjero, a hacer un posgrado. Las primeras opciones que consideré era Estados Unidos o Puerto Rico, era el camino más natural que se seguía allá, pero justamente recuerdo que en un momento, vagando por los pasillos de la universidad, vi un letrero que había llegado de México sobre becas, un tipo de becas que se llamaban becas Cuauhtémoc. Son unas becas que ofrecía el CONACYT, que eran 2 becas por país latinoamericano. Y en ese momento me interesó, me puse en contacto con varias instituciones en México, el CIMBESTAF, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad de Guanajuato. Y aquí me aceptaron, ellos me ayudaron a hacer el trámite para la beca de CONACYT, que afortunadamente conseguí una de las 2 becas que se ofrecían a la República Dominicana. Y recuerdo un día en mi casa me llegó un telegrama, todavía se usaban los telegramas, estoy hablando del año de 1989, un telegrama del CONACYT indicando que me había sido dada la beca. Y así fue como llegué aquí, a México, directamente a la Universidad de Guanajuato, el viernes 3 de febrero de 1989. Lo recuerdo perfectamente. Y claro que sí, llegué como un alumno de maestría, hice la maestría en física aquí. Eh, Recuerdo al siguiente lunes 6 conocí por primera vez a Cliserio Avilés. Él era el director, fundador del Instituto de Física, que en ese momento se encuentra en lo que hoy es la Escuela del Nivel Medio Superior Centro Histórico. Ahí compartía las instalaciones con la Escuela de Psicología. Y estaba Cliserio Avilés, estaba el doctor Gustavo López, un físico teórico que vino de la UNAM junto con él. Hoy es profesor del CUSEI en la Universidad de Guadalajara, el doctor Gerardo Moreno López y algunos otros profesores que salieron posteriormente, no continuaron acá, y técnicos académicos. Ahí conocí, ya estaba Jorge Arzola, que tenía una función de dibujante, era su papel. Mario Muñoz era técnico, y habían algunos otros alumnos procedentes de diferentes partes, ¿no? Las dificultades fueron muchas. Eh, yo procedo de una familia muy humilde, de padre y madre maestro de escuela primaria rural en la República Dominicana. Llegué con recursos muy limitados aquí. Recuerdo que yo llegué el viernes 3 a la Ciudad de México, de ahí tenía que viajar en autobús a Guanajuato. En realidad no sabía que el Instituto de Física estaba en León. Tomé un autobús a Guanajuato. Allá me quedé. Al siguiente día, el sábado, me pregunté dónde estaba la universidad y me dijeron, pero el Instituto de Física está en León. Entonces tomé un autobús hacia León. Y cuando llegué aquí, tomé un taxi a la central de autobuses, tomé un taxi a lo que era el Instituto de Física, ahí en Álvaro Obregón, en el centro histórico de León. Y afortunadamente era sábado, pero me encontré al profesor Gustavo López, que era el coordinador del posgrado en física. Y recuerdo que él me llevó a un hotel en el centro de la ciudad y ahí me gasté en ese fin de semana todo lo que traía. Sí, fue una época muy compleja. El mismo Instituto de Física me apoyó con dinero para la comida y todo, porque mi beca me la empezaron a pagar 3 o 4 meses después de haber llegado, ¿no? Y no tenía yo posibilidad de solicitar ningún apoyo a mis familiares, ¿no? Entonces fue una época compleja. Llegué en invierno, lo cual fue muy duro para mí. Yo vengo de un país tropical donde recuerdo como anécdota que cuando dije que venía a México, pregunté, busqué y me dijeron, pues tienes que llevarte un abrigo. La cuestión era cómo conseguir un abrigo en Dominicana. Y afortunadamente recuerdo
que una tía mía conocía a un amigo que había tenido un primo que había estado en Nueva York. Ese debe tener un abrigo y así conseguí un abriguito que me pude traer. Entonces, una situación muy difícil económicamente, el aislamiento aquí, obviamente, el clima, la comida. Y creo que el hecho de que esté aquí se debió a que mi familia era tan pobre que en ese momento me compraron un boleto solamente de venir, no de ida y vuelta. Si hubiera tenido el boleto de ida y vuelta, creo que me hubiera regresado. Y eso me formó mucho, me forjó como persona, tenía una convicción muy clara de lo que quería hacer y, y sabía perfectamente qué era lo que quería hacer y luché por eso, ¿no? Sí, los cambios han sido enormes porque el IFUD fue un instituto creado para hacer investigación experimental en física, investigación en física experimental de altas energías, exclusivamente. Mm, Era un centro con una visión muy especializada, muy específica hacia la física, que era la visión que tenía el doctor Cliserio Avilés. ujú, Obviamente eso fue un reto muy grande porque en México la física experimental de altas energías estaba en ciernes. Apenas unos poquitos estudiantes del CIMBESTAF y uno que otro de la UNAM habían conseguido irse al extranjero, a Fermilab sobre todo, a hacer estudios en esto. Pero no había en México una masa crítica que permitiera hacer física experimental de altas energías. Y ese fue uno de los problemas que Cliserio enfrentó, ujú. no tener una comunidad que permitiera generar una masa crítica aquí en el IFUD, porque de hecho no la había en el país, ¿no? Eso hizo que el IFUD pues no creciera efectivamente en esa primera etapa y fue hasta cuando viene la segunda etapa, después del fallecimiento del doctor Avilés en mayo de 1991, llega el doctor Obregón en 1992, ya con una visión distinta de abrir otras líneas de investigación y así inició una segunda etapa ya con mayor posibilidad de crecimiento en su planta académica en áreas de física de partículas. Se mantuvo la parte experimental, que es el origen mismo del IFUD, Ujú. pero también se agrega la parte teórica de física de partículas. Se unen los grupos de mecánica estadística, gravitación y física matemática y física aplicada, y ya por supuesto ahí había una mayor posibilidad de crecimiento. Entonces el cambio fue muy grande y posteriormente llega en el 2008 esta reestructuración académica administrativa de la universidad, donde ya se abre ya no solo a la física, sino a otras áreas como la parte de ingeniería biomédica, ingeniería química, que pues hoy hacen que ya esta división sea una división ya mucho más grande, con más de 1000 alumnos. Sí, bueno, yo de hecho hice mi doctorado en física experimental de altas energías, ¿no? De hecho, todo el doctorado lo hice en el Fermilab. Regreso acá, pero decidí hacer un cambio Ujú, hacia el área de la física médica. De hecho, es un cambio muy natural y muy común ujú. en muchos países. Mucha de la gente que hace física médica viene del área de física de altas energías o física nuclear, pues en última instancia lo que medimos partículas y radiación, ¿no? Ujú, Eh, y lo hice porque yo sí tenía el interés de hacer algo por mí mismo, ¿no? ujú, Poco mucho, lo que eso fuera. Los grupos de física experimental de altas energías son grupos en los cuales uno se inserta en grupos extremadamente grandes, donde la experimentación muchas veces se hace con ideas que vienen de otras partes, ¿no? ujú, Entonces yo quería hacer algo por mí mismo, sea lo que eso fuere. Entonces, encontré ese nicho en la física médica, que afortunadamente es un área todavía de mucha demanda en México, ujú, en general en el mundo, porque hay una deficiencia de físicos médicos a nivel general y donde se convergen tanto parte teórica fundamental, interacción radiación-materia, con parte experimental, esa convergencia con otras áreas de la ciencia como la salud. Hoy día es muy utilizada toda la parte de inteligencia artificial, parte computacional, de desarrollo de Monte Carlos para hacer simulaciones de los procesos.
Entonces es un área Ujú. muy rica en su parte conceptual básica y en sus aplicaciones, y tiene un enorme futuro. Lo que yo visualizo a futuro es que esta división sí tendrá que en algún momento hacer un esfuerzo por su crecimiento en infraestructura y probablemente hacer un análisis cuidadoso de algunas carreras que no se ofrecen acá y que pudieran ser de un mayor impacto. Ok. Sobre todo la división tiene que ir de la mano con todas las demandas tecnológicas, Ujú. la parte computacional, de inteligencia artificial. Yo creo que en algún momento en el Estado de Guanajuato, aquí en León, el Campus León, y esa tendría que ser esta división, quizá valdría la pena que también echar una mirada ahí. No sé si alguna licenciatura a nivel de maestría o algo. Entonces yo por ahí preveo que podemos tener un crecimiento a futuro y por qué no decirlo, quizás viendo ya no en el corto plazo, pero quizá en el mediano plazo, que probablemente pudiera hasta evolucionar esto en dos divisiones, una división de ingeniería y una división de ciencias. Así lo visualizo yo.